Las autoridades de cada escolares no tienen la facultad para suspender actividades presenciales de esa manera, tampoco lo tienen los supervisores y tampoco lo tengo yo. Nosotros lo que sí podemos manejar son las resoluciones que nos dan los protocolos de actuación y los documentos que provienen del COES, ¿no es cierto?, tanto local como provincial, que nos permita a nosotros aislar personas o aislar burbujas en el caso de que sean casos confirmados o contactos estrechos o posibles casos sospechosos. Pero eso está determinado y está bien estipulado en los documentos, está determinado por el personal, por los efectores de salud de cada zona. En base a eso nosotros realizamos esos aislamientos. Alguna suspensión por emergencia sí estamos facultados desde la departamental a realizar por emergencia por cierta cantidad de tiempo, 24 horas, 48 horas, depende de la emergencia, pero no de esta manera porque la habilitación para las clases presenciales se da a través de un decreto provincial, por lo tanto para suspender las clases presenciales necesitamos otro decreto provincial que lo provea esto. ¿Se exponen a algún tipo de sanción los directivos, en este caso que son quienes toman la decisión de suspender? Y sí, o sea, nosotros trabajamos en base a normativas, ¿no es cierto?, que nos rigen en nuestro quehacer educativo y evidentemente cuando uno infringe una normativa está expuesto a luego recibir, no sé, yo no sé si llamarlo sanciones, pero sí los apercibimientos necesarios y en realidad lo que nosotros solicitamos es que la conducta de cada uno de los integrantes de los equipos directivos sea con la responsabilidad del caso para atender a todas las normativas que nos están rigiendo hoy en día. Vallejo, ¿qué pasa con el resto de las escuelas, con las burbujas? ¿Cómo está la situación? Porque bueno, hay varios establecimientos educativos que habrían planteado una situación similar a la de Mañasco con muchas burbujas hoy por hoy aisladas y comprometidas. Sí, nosotros tenemos, la verdad que el crecimiento de casos se da así como en el resto de la sociedad, en las escuelas, ¿no es cierto? No por ahí tantos casos confirmados, pero sí algunos casos confirmados nos llevan a aislar varias burbujas por contacto estrecho, pero esto también es parte del tratamiento de prevención que se realiza a través de estos protocolos, ¿no es cierto?, que nos da la posibilidad a nosotros de aislar a burbujas, ya llamamos, o sea, ciertos agrupamientos de personas que son posibles contactos estrechos de los casos confirmados o de los casos sospechosos. Entonces eso nos da a nosotros en esa medida de prevención, de precaución, después el poder actuar con estas burbujas que así como las estamos aislando, otras están regresando, retornando, ¿no es cierto?, porque no se confirman los casos como tales o porque ya pasan su periodo de aislamiento y no, lo bueno de esto es que en su mayoría tampoco se han registrado casos dentro de esas burbujas mismas de los contactos estrechos, ¿no es cierto? En el ámbito educativo y en su rol de director y en las reuniones que imagino deben tener con el Consejo General de Educación, ¿se habla de la posibilidad de la suspensión de la presencialidad una vez que vence este primer decreto? En realidad lo que se está hablando es de la implementación de este nuevo documento del COES, que es nuevito, que nos da otras nuevas pautas, ¿no es cierto?, de trabajo con respecto al aislamiento de burbujas y de casos, también de estipulaciones de casos estrechos, de contactos y de confirmados. Entonces, lo que estamos haciendo es aceitando el trabajo de este nuevo documento y ver cómo va evolucionando esto para después sí poder ir pensando en una actuación en otro sentido. Ahora, también estamos viendo que el crecimiento de casos es bastante grande, ¿no es cierto?, sobre todo en estas ciudades grandes, en Concordia, en Paraná y en otras ciudades grandes. Entonces se va pensando no quizás en una suspensión ya mismo, pero en cuáles serían las posibilidades en el caso de que esto continúe de esta manera.